Dos corazones heridos. Dos corazones heridos. Y como mencioné, seguramente ya hay suspicacias y algunos dicen, el corazón del esposo y el corazón de la esposa, o el corazón del novio y el corazón de la novia, o el corazón del padre y del hijo, o de la madre y el hijo o la hija. Dos corazones heridos. Pero no vamos a hablar específicamente de personas como entre esposos o algo así, no. Hay dos corazones heridos. Un corazón en el original hebreo es lev, L-E-V, es lev, un corazón herido. Y el otro corazón es el corazón cardia. Y en la Biblia están expresadas en el original de los idiomas los dos corazones. Está lev y está cardia. Y ya vamos a pensar más o menos de qué estamos hablando. Lev se refiere, por una parte acá, se refiere al corazón espiritual. Lev, corazón espiritual, corazón con el cual amamos a Dios. El Señor Jesús dijo, y Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el corazón espiritual, el de los afectos, el de los sentimientos, pero también es el corazón que le responde a Dios. Algunos le han llegado a llamar alma, con todo tu corazón, con toda tu alma. Algunos dicen alma, sentimientos, lo que más queremos, lo que más amamos. Y el otro cardia es el corazón físico, el que está en nuestro pecho, el que palpita todo el tiempo. Ese es el corazón cardia, el físico. Entonces, cuando digo hoy dos corazones heridos, no estábamos hablando del corazón del hombre y de la mujer, no. Es el corazón espiritual y el corazón físico. Y vamos a mirar, por ejemplo, para iniciar, en el Salmo número 37, por favor, si me acompaña rápidamente en su Biblia, el Salmo número 37, Salmo 37, versículo 4. Acabamos de cantarlo, no hace ni 5 minutos. Cantamos ese coro, vea qué lindo. Confía solo en Él y Él te dará. Y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Corazón. Aquí está corazón. Lo acabamos de cantar, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí la palabra original es lev, que se refiere al corazón espiritual, lev en el hebreo, y que se define, a mí me gustan los originales en la Biblia, póngale mucha atención cuando menciono originales, porque son muy importantes para interpretar correctamente las Escrituras. Entonces, corazón o lev aquí en el hebreo significa lo más íntimo de la persona, lo más guardado de la persona, el tesoro, nuestro cuarto secreto, llamémoslo así, el corazón. De razón, claro que sí, la misma Biblia dice que ¿quién conocerá el corazón del ser humano sino Dios y el mismo ser humano? Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes cuáles son tus anhelos, tus deseos. Pero también el mismo ser humano sabe cuáles son sus codicias. Y cuando entramos en el terreno de este léxico como codicia, ya no es algo muy sano. Es una avaricia, es un deseo malsano, digámoslo así.
Y solamente Dios y el ser humano sabe lo que hay en su corazón. Por eso la palabra lep, corazón, significa lo más íntimo que hay en el ser humano. Lo más íntimo, lo que pertenece a la intimidad de la persona. El cuarto secreto, digámoslo así. Yo estuve en Holanda, en la ciudad de Rotterdam, y allí reviví, se me revolcaron recuerdos en Rotterdam cuando estuve visitando la casa donde vivió Corrie ten Boom. ¿Quién fue Corrie ten Boom? Hija de una familia que cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invadieron a Holanda y sistemáticamente fueron por cada ciudad haciendo allanamientos perversos, puerta a puerta, calle por calle, y llegaron a Rotterdam. Y yo me enteré de eso por ahí en la década de los años 60, y con avidez leí el libro El refugio secreto, donde había un cuarto secreto. Resulta que los alemanes entraron a una de las ciudades que entraron en Holanda, fue Rotterdam, y fue un objetivo militar de los alemanes Holanda, porque allí había muchos judíos. Y recordemos que el propósito de Hitler era exterminar a los judíos de la faz de la tierra. Él se propuso que no quedaría semilla, que no habría simiente que reprodujera al pueblo judío. Ese era uno de los grandes propósitos de Hitler. Así que llegaron a esa calle donde el papá de Corrie, la muchacha, ten Boom, su hermanita, su esposo, su mamá, tenía una relojería. Y ellos se encargaron de esconder a muchos judíos para que los alemanes no lo fueran a capturar y llevarlos a guetos tan terribles como los que hubo en Polonia. Y entonces los torturaban. Pero bueno, resulta que de las paredes que había en la casa de ellos, demos un ejemplo, como por decir, esta pared que hay aquí, esta pared, y entonces ellos hicieron otra pared para esconder entre muros a los judíos. Imagino que removieron cosas que tenían. Aquí tenemos, por ejemplo, plantas hermosas, mire, como estas, muy bonitas, y ahí en ese muro escondieron a docenas de judíos. Y le llamaron el refugio secreto, el cuarto secreto, ahí. Ese cuarto secreto era la intimidad de la familia ten Boom. Y ellos tenían ahí algo que guardaban. Todos tenemos en nuestra vida nuestro refugio secreto. Cuando niños jugábamos al cuarto secreto. Yo me acuerdo que con mis primos hacíamos juegos y nos imaginábamos. La mente infantil viaja mucho. Y decíamos que estábamos en la selva y que habíamos construido una cabaña. Bueno, a veces hacíamos travesuras. Había camarotes y descendíamos a veces las camas y poníamos sábanas ahí y decíamos que este era nuestro refugio secreto. Yo pienso que por eso es que a los niños les gusta tanto cuando los llevan a hacer camping con carpitas. Les gusta, es un juego excitante para ellos, es una aventura. Nuestro nietecito, por ejemplo, Andrés Felipe, cuando Pilar y Andrés los llevan, él es feliz. Y yo lo oigo cada rato que está pidiendo camping. A él le fascina. Y la palabra lep o corazón, podríamos llegarle a decir a lep cuarto secreto, refugio secreto, intimidad en nuestra vida. Todos tenemos anhelos. Uno de los anhelos míos cuando era niño, y gracias a Dios por eso,
Bueno, aparte de que me gustaba con los carritos de los bomberos, yo quería ser bombero. Eso los niños dicen, yo quiero ser bombero, quiero ser policía. Pero realmente palpitaba desde pequeño en mi vida el sentimiento de servirle al Señor. Me inspiraba tremendamente, me motivaba, era un fuego en mi alma, y Dios lo sabe. Cuando yo veía la gente predicando en la plataforma, yo tenía un ardor y decía, quiero ser como ellos. Algún día quiero predicar. Vi a Tommy Lee Osborne de los Estados Unidos, T.L. Osborne, famoso predicador evangelista, y vi cuando Dios lo usaba sanando a los enfermos. Y yo quiero ser ese. Hubo una película que yo vi cuando era niño de Holanda, aparte de lo de Corrie ten Boom allá en Rotterdam, visitando la casa histórica. Ahora es un negocio, pero se considera casi como un museo, es un lugar sagrado. ¿Y quién que ha sabido de Corrie ten Boom y el refugio secreto no quiere ir a Rotterdam? Bueno, yo vi una película de Holanda que titulaba Maravillas de Holanda. Era una película de Tommy Lee Osborne que filmaron en ese tiempo. Yo alcancé a filmar también en ese formato cuando teníamos nuestra agencia de publicidad, se llamaba Organización Medios Masivos Publicidad. Yo alcancé a hacer filmaciones, incluso hicimos una película en 16 milímetros y otras cosas por allí. Y yo vi de niño la película Maravillas de Holanda de Tommy Lee Osborne, y ahí estaba él predicando, y multitudes venían, y Osborne comenzó a predicar. Y cuando él estaba predicando, los paralíticos se levantaban. Me di cuenta que había muchos sordos que oían. Y esa noche mi corazón de niño estaba muy conmovido, muy quebrantado. Mire, por eso, padres, qué importante es lo que los niños ven. Ven en la casa. Ellos pueden llegar a codiciar, a meter en el cuarto secreto su corazón. Los niños pueden llegar a meter cosas malsanas y a anhelar esas cosas. Mucho cuidado. Entonces yo vi Maravillas de Holanda y a Osborne, que vino también a Colombia. Y gracias a Dios, cuando vino a Colombia, yo tenía como unos 19 años de edad, 20 años quizá. Habían pasado posiblemente unos 10, 11 años cuando vi la película, y cuando él vino a Colombia, yo fui uno de los directores de publicidad de Osborne. Y Osborne se reunió en un gigantesco lote donde hay un centro comercial ahora, y jamás olvido que yo estaba sentado ahí en la plataforma, ya a mis 20 años de edad, o 21, con Tommy Lee Osborne, y yo estaba transmitiendo a través de la emisora cristiana la predicación de él. El periódico El Tiempo dijo 50,000 cristianos se reunieron para escuchar a Tommy Lee Osborne. El lote en donde hubo esta gran reunión es hoy un centro comercial, y existe también una plaza de mercado. Está ubicado en Bogotá, Colombia, sobre la calle 19 y la carrera 30. Hoy hay un centro comercial que se llama La 14. Hace poco le decía a Lenita, jamás olvido que caminando por el centro comercial, antes que esto existiera, aquí debajo hubo 50,000 personas, según el periódico El Tiempo de Bogotá. Y ahí estaba él predicando, y mientras él hablaba sin orar por la gente, paralíticos se levantaban.
Había griterías y tumultos. Y la gente volteaba a mirar y el predicador desde la plataforma interrumpía su mensaje y señalaba, me acuerdo, por allá. Y él preguntó, ¿qué está pasando ahí? Y cuando él preguntó qué está pasando ahí, decenas de personas levantaron a lo alto por encima de las cabezas de la multitud, que yo estaba mirando también desde la plataforma, levantaban una silla de ruedas. Y luego abrían como un espacio la gente para que el que estaba en la silla de ruedas comenzara a caminar, caminando. Y Tommy Lee Osborne estaba muy conmocionado. Recuerdo que él nos dijo, era la primera vez en su vida que él predicaba en español. Década del 70 en Bogotá. Primera vez que predicaba en español. Realmente no era un español muy fluido, pero muy comprensible. Y fue un mensaje tan sencillo. Como he dicho otras veces, casi lo único que tenía que hacer era leer la Biblia. Y solamente leyendo la Biblia y diciendo que Jesús era bueno y misericordioso, la gente se levantaba de la silla de ruedas. Yo había visto Maravillas de Holanda de niño, ahora era un joven. Yo ya trabajaba en la radio, yo ya predicaba la palabra de Dios. Y para mí fue una aventura excitante ver que lo que yo había mirado en la cinta de 16 milímetros que sucedió en Holanda, ahora estaba pasando en mi ciudad capital, mi ciudad donde nací, la ciudad de Bogotá, Colombia. Era muy excitante. Lo hemos cantado hace un momento, ven y deleítate en Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El corazón, Lev. La intimidad de la persona, el refugio secreto. Y así como Dios tuvo misericordia de Corrie ten Boom durante la Segunda Guerra Mundial, porque ustedes estarán preguntando qué pasó con ella, y yo sé que ya muchos conocen la historia. Alguna vez en la calle 52 mencioné a Corrie ten Boom, y lo que pasó con ellos es que los llevaron a la cárcel. El viejito, el papá, murió en la cárcel. La hermana de Corrie ten Boom murió en la cárcel. Parece que la mataron. No les daban casi comida. Milagrosamente, Corrie ten Boom sobrevivió a la matanza y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ella quedó libre. Y en 1986, año en el cual fui a la ciudad de Rotterdam, pude revivir todo aquello, y el cuarto, el refugio secreto. Pasó por mi mente la película, que además la han dado en teatros a nivel mundial y también en canales de televisión, y hay un libro muy bonito, y siempre pienso que Lev, el corazón de los anhelos, el corazón espiritual, es un objetivo de Dios para bendecir. Pero ese corazón, Lev, así como Dios bendijo mi vida desde niño, puede ser un corazón que se encuentra hoy, y de hecho lo está, en un peligro muy grave. El corazón de los niños, el corazón de los jóvenes, el corazón de los adultos. Y hay muchas amenazas a través de los medios de comunicación. Es increíble cómo los medios de comunicación, así como han servido para cosas buenas, también los medios de comunicación han traído mucha destrucción a los niños de nuestro tiempo. Acabo de unas horas hace nada más escribir un devocional esta mañana ahí en nuestra página de Facebook, en nuestro Facebook, donde menciono que no solamente el peligro que hay en este momento, que ya ha inducido al suicidio a muchos jovencitos, algunos de ellos casi niños. Incluso se habla en Colombia
de un adolescente de unos 16 o 17 años de edad que fue inducido al suicidio por la famosa ballena azul. Ya capturaron al creador de la ballena azul en Rusia, que ha provocado, dicen que ya son decenas de suicidios, y es apenas un muchachito como de 20 años de edad, el productor de la famosa ballena azul, que lleva un proceso de días y semanas donde hace una especie de pruebas. ¿Serías capaz de rascarte la cabeza? ¿Serías capaz de arrancarte un cabello? Bueno, y va llevando progresivamente a los niños o jóvenes, si se dejan, a hacer cosas riesgosas: tirarse de una ventana, hacerse una herida, poner un lazo y ahorcarse, cualquier cosa. Ya está preso. Y dice que parece un muchacho con una mente diabólica, que él está limpiando el mundo. Pero escribí esta mañana en el Facebook que no solamente es la ballena azul. Psicólogos nos están diciendo que hay una inducción al suicidio en muchas películas que los niños están viendo en el día de hoy. Películas que parecen a veces inofensivas, películas que los niños están viendo incluso estando sus padres en la casa y no se han dado cuenta. Y son películas que están haciendo inducción al suicidio. Y entonces menciono ahí en mi pequeño devocional del Facebook de hoy, que una frase puse entre comillas, dice: me odio y me quiero morir. Una frase: me odio y me quiero morir. Fue el último disco que cantó Kurt Cobain como un gran presagio antes de suicidarse. Me odio y me quiero morir. ¿Quién fue Kurt Cobain? Fue un cantante, compositor de canciones, de letra, y guitarrista de un grupo muy cuestionado por la inmundicia y lo satánico de algunas de sus canciones, como esa, Me odio y me quiero morir, del grupo Nirvana. Kurt Cobain se suicidó con un disparo de escopeta en la cabeza. Me odio y me quiero morir. La pregunta surge inmediatamente: ¿qué clase de infancia tuvo Kurt Cobain? O Kurt, ¿qué clase de infancia tuvo? La frase indudablemente denota o deja ver su muy baja autoestima y sentimientos de culpabilidad. Y el diablo está utilizando hoy mucho estas dos cosas en los niños: la baja autoestima y la culpabilidad. Y en medio de su baja autoestima, y ya surge la pregunta: ¿por qué la baja autoestima de los niños? Y la primera respuesta que nos damos es el contexto, dicen los psicólogos, su ambiente, su círculo inmediato, que se llama familia u hogar. Niños que sienten que no valen nada para su papá, para su mamá, y en última instancia para la sociedad, para la institución educativa donde se están formando, y el diablo tiene el menú servido, listo. Y es verdad, hay películas, incluso de esas que se llaman dibujos animados, y lo dicen nuestros psicólogos, atención, ni siquiera lo dicen pastores, psicólogos, que hay películas de dibujos animados que están haciendo una inducción al suicidio en los niños de hoy. No sé, pero preocupa mucho eso.
la diversidad de canales de televisión que hay, redes de películas, hay muchas. Y a veces los niños están solos en la casa, tienen el control en la mano y no hay control en el televisor y tienen la capacidad de elegir lo que se les da la gana. Y en esa avidez están pasando una película y otra y de pronto, clic, y ahí detrás está Satanás. Me parece, y cuando he visto entrevistas en la televisión, la pregunta del millón, esta semana precisamente veía a uno de los productores de un programa de televisión preguntándole al psicólogo que tenía invitado, ¿y qué hacemos, decía él, para controlar que nuestros niños no puedan ingresar a esos canales o a ese menú de películas de Netflix y de todo lo que hay? Y el psicólogo decía, tenemos que ser radicales, le guste a los niños o no le guste. Tenemos, decía el psicólogo, que ser radicales. Hay que esconder esos controles, hay que bloquear esos televisores, decía él. Si es necesario, hay que esconder, decía, los decodificadores, guardarlos y ponerlos en el armario bajo llave para que los niños no puedan ver ninguna clase de programa, así sean buenos, en ausencia de los padres, dijo el psicólogo. ¿Y cómo van a vivir los niños? Y los psicólogos dicen que cómo van a vivir. ¿Y cómo yo viví? A veces hasta sin carritos, dice, arrastrando una tabla con una cabulla, o jugando con tapitas de gaseosa en el suelo, o con bolitas, o jugando los jueguitos de la golosa. ¿Y cómo yo viví y no me morí? Pero tampoco me contaminé. ¿Que cómo van a vivir los niños? Sin una tablet, sin... Todos hemos sobrevivido. Y sobrevivimos, como dijo él, con tablitas y con chancletas. Y no nos hemos muerto. Entonces, pienso que es un llamado, y otra vez insisto, no lo hacen los pastores y los psicólogos sí lo hacen. Qué vergüenza para nosotros los pastores, que tengan que estar advirtiendo hoy a las familias, los psicólogos y terapeutas de familia y no los pastores. Por eso me sentí hoy en la obligación y en el deber, y ojalá reproduzcamos este video y le digamos a otras personas que lo vean, porque el diablo tiene muchos menús y muchas herramientas y un buffet servido de videos de cualquier clase para destruir nuestro refugio, lo más íntimo. Dice la Biblia, deleítate asimismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu de tu corazón. Que los anhelos de los niños de hoy y de los jóvenes de hoy no sean encontrados en videos y producciones malignas. Gracias a Dios, por eso les acabo de dar mi testimonio. Yo no tenía más. Me acuerdo cuando estaba niño ni televisor teníamos, porque éramos pobres. A duras penas había un radio en la casa con mi mamá. Y a veces yo iba donde un padrino y él sí tenía televisor. Y yo llegaba y me las arreglaba como podía para encender el televisor que decían a blanco y negro encima del armario de la alcoba de él. Y cuando lo encendía, era solamente rayas en blanco y negro y un pito ahí todo el tiempo. ¡Bip! Me ponía contento, a mediodía entraba el noticiero, no había nada más. Y a veces en la tarde, después de las 5:30 o 6, había un programita
ahí nada más, y a las 7 otra vez el noticiero, y no tenía nada más. Hoy día los niños tienen un menú increíble, y tienen los smartphones, las tablets, los no sé qué. Sobrevivimos sin un celular. Y de nuevo, otra vez los psicólogos dicen lo mismo, que a qué edad se le deba dar un smartphone o un celular a un niño. Y la mayoría dicen lo mismo, no antes de 14 años de edad. Y a la mayoría que se les pregunta en los programas de televisión, les dicen, ¿y eso no es injusto? ¿No debería tener un celular? Bueno, si llega a tener, y aún a los 14 años de edad, póngale limitaciones, meta códigos, hágalo, asesórese de un experto. Sobrevivimos. Yo estudiaba en mi instituto bíblico, que alguna vez les dije, en el Magdalena Medio, en Cristalina, cerca de Puerto Berrío, en Antioquia, y yo le mandaba una carta a mi mamá por postal. Yo tenía 15 años de edad, ya estudiando la Biblia, y la carta, si yo la mandaba en enero, hace poco lo mencioné, ¿recuerdan? Llegaba en abril. O sea, desde ahí nomás de Cristalina en Antioquia, le llegaba a los 3 meses a Bogotá, hola. Y cuando ella me respondía en abril, me llegaba por ahí en junio o julio. Eran casi 6 meses para una carta de ida y vuelta. Era tan malo ese servicio de al postal de Colombia, y era lo único que había. Y sobrevivimos. Pero hoy día con un celular smartphone, en milésimas de segundo. Acabo de mirar un informe de Ericsson, asociado con Telefónica, Movistar en España, donde un médico a miles de kilómetros de distancia, 7, 8 horas de viaje en jet, en avión, tenía sensación por una nueva tecnología en la yema de sus dedos, el cirujano, para palpar un tumor de un paciente. Y a este lado, quien estaba haciendo las veces del cirujano era un robot con yemas artificiales tocando el tumor de la persona, y el médico al otro lado del mundo con la sensación en la yema de sus dedos para saber, pudiendo dar un diagnóstico más o menos qué clase de tumor tiene la persona. Una tecnología impresionante. G5. Bueno, hablamos en eso de las comunicaciones, de las velocidades. Y una canción ahora se va a descargar no en un segundo, una canción en milésimas de segundo. Películas, comunicaciones, milésimas de segundo. Impresionante. Y entonces están también los hologramas, y todo eso es maravilloso. Pero cuidado, porque ahí están los productores malignos listos a darle el menú a los niños. No solo la de la mochila, digo la de la ballena azul, sino también otras cosas. Y vamos a poder, dicen, pues que ya se está haciendo, pero que va a ser una imagen tan real como, por ejemplo, yo puedo estar en Estados Unidos y ustedes verme aquí como estoy en este momento, carne y hueso, y predicando desde allá. Ustedes me pueden ver aquí, caminando sobre la plataforma, hablando con ustedes, mirándolos y predicando la palabra de Dios. Y dicen, ahí está el pastor, ahí está el evangelista, Urbano Rojas. Hologramas, en una imagen tan real que solamente habría que pararse de la silla para venir y tocarlo y darse cuenta que no es carne y hueso en la plataforma. Tremendo, ¿verdad? Posiblemente uno de los medios importantes que Dios va a utilizar también para proclamar el evangelio en nuestro tiempo.
Mi amado, deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hoy debemos cultivar, cuidar y formar a los niños, es muy importante, en este corazón, que hemos leído y que cantamos. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu Recuerde, corazón, lo más íntimo de la persona, el refugio secreto, el cuarto de la intimidad de la persona. Hay que cuidarlo. La Biblia nos habla de un corazón limpio, de cuidar nuestros afectos. Impresionante. Ahora, déjeme llevarle rápidamente ya hemos visto el Salmo 37:4. Veamos un momentico, por favor, Proverbios 4:20, rápido. Proverbios 4:20. Déjeme, por favor, dejarles textos de la Escritura porque es muy importante. Proverbios, el capítulo 4 y el versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Esto es lo que debemos hacer con los niños, nutrirlos de lo celestial. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida, versículo 22, a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu tu corazón, porque de él mana la vida. Es increíble, oiga. Aquí pareciera que esto se está refiriendo al otro corazón, por eso hoy dije 2 corazones heridos. Pareciera que se refiere a cardia, porque los cardiólogos dicen que del corazón nuestro físico mana la vida, pero Dios está diciendo aquí que del corazón espiritual mana la vida, y es cierto. Si nuestro corazón falla, el corazón cardia, se puede llegar también a enfermar. Les dejo la inquietud. Mateo capítulo 12, vamos rápidamente al Evangelio de Mateo. Saturemos un poquito esto más todavía de palabra de Dios. Mateo, el capítulo 12, y el versículo 34. Jesús hablando dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podés hablar lo bueno siendo malos? Podríamos parafrasear a Jesús y decir: ¿cómo podrá una persona siendo ya joven, adolescente o un adulto hablar lo bueno si su corazón está podrido de la abundancia del corazón? ¿Cuántas horas se le dedica a algo diferente a lo espiritual? ¿Cuántas horas puede utilizar un niño para llenar la abundancia de su corazón de cosas que no son la palabra de Dios? Y mire lo que dice: el hombre malo, estoy en el versículo 35, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y el comienzo del versículo, Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre bueno. Y el malo saca cosas malas. Los afectos, déjeme decirle, los afectos determinan en gran medida lo que puede suceder en el cerebro. En esta página www.plenitudonline.com hay un asunto, un tema que dice: ¿dónde se procesa? ¿En la mente o en el corazón? Y déjeme decirle que lo que se llama el proceso de la palabra, es algo que no lo consideran mucho ni los psicólogos ni los especialistas que tienen que ver con lingüística,
o neurolingüística, pero que sí está considerado en la Biblia. Del fruto del corazón se puede procesar el pensamiento de la palabra. Yo le invito para que lea ese artículo ahí. Y también para que lea conmigo ya mismo Lucas 6:43. Rápido, Lucas 6:43. Veamos lo que nos dice la Biblia allí. En Lucas 6:43. Una vez más, el Señor hablando: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Siguiente versículo, 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, hoy vemos mucha gente hablando en las canchas de fútbol, en los clubes deportivos, en los cabarets, en la calle, y de lo que ellos tienen en su corazón, de eso es que están hablando. Ahora, en el proceso del pensamiento hay algo que muchas personas no consideran, ni los neurolingüistas ni los neurólogos. Todos hablan del cerebro en el proceso de la palabra y del pensamiento, proceso. Pero Dios, el Señor Jesús, dice algo distinto. Y si no, vayámonos una vez más a Mateo capítulo 9 y el versículo 4. Acompáñeme, por favor. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, esto es contundente, por favor, subraye este versículo. Póngalo en mayúsculas grandes. A mí a veces en el Facebook me gusta poner cosas en mayúsculas grandes. Y no es porque esté enojado, es porque los titulares se resaltan en mayúsculas y las cosas importantes también se ponen en mayúsculas. Dice: ¿por qué pensasteis mal en vuestros cerebros? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Me gusta que estaban concentrados, o por lo menos leyendo la Biblia. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensasteis mal en vuestros corazones? No dicen los cerebros. Cualquier científico, facultativo, médico, lo que sea, hubieran oído a Jesús, decían: este tipo está loco. ¿Quién dijo que se piensa en el corazón? No, Señor, tenemos el lóbulo derecho, tenemos el lóbulo izquierdo, en este se procesan los pensamientos y está el centro del habla, y dan todas las explicaciones, y aún neuronas que almacenan información, todo eso. Pero Jesús dijo: ¿por qué pensasteis mal en vuestros corazones? Miren, los últimos 3 pasajes que hemos leído a Jesús mismo de Nazaret, y él ha hablado del proceso del habla, y dice que el proceso del habla nace de lo que hay en el corazón: intimidades, secretos, refugio, cuarto secreto del ser humano. ¿Por qué pensasteis mal en vuestros corazones? Porque el Señor Jesús sabía que lo que había en los afectos, lo bueno o lo podrido, afectaban definitiva y determinantemente el proceso del habla y de lo que piensa la gente. El Señor lo dijo. Marcos 7, vámonos ahora a otra cita bíblica. Marcos 7:21. Acompáñeme, por favor, porque esto está definitivamente excitante. Marcos 7:21 dice lo siguiente. Otra vez habla Jesús, ni siquiera puse a Isaías. Marcos 7:21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen. ¿Qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, al ser humano. ¿De dónde salen? De dentro. ¿De dónde? ¿Del cerebro? Del corazón. Es que miren, los afectos cambian la manera de pensar. Los afectos cambian la manera de pensar. Y en ese artículo que está aquí, que lo puse hace un buen tiempo en esta página, donde se procesa el pensamiento, en ese artículo, ahí yo digo desde hace ya muchos años que una niña pura, inocente, criada a veces en los caminos de Dios, de pronto en una casa de un líder, pura, inocente, que tiene convicciones en la palabra de Dios, piensa la palabra de Dios, pero va al colegio, llega a la universidad, va a la empresa donde trabaja, encuentra amigas y, digámoslo así bien radicalmente, prostitutas perfumadas, inducen a la niña a que cambie su manera de vida y le siembran la semilla de la cizaña a esa niña pura, criada en los caminos de Dios, y empieza ella a tener codicia en su corazón de esas cosas perversas. Y cuando tiene algo en el corazón, esa codicia, esa maldad, que todo lo que hemos mencionado, pues que mire, el Señor más claro no puede ser, del corazón. Cuando los afectos invaden el corazón, los afectos perversos y contaminados, entonces empieza a tener, dice la Biblia, codicias, avaricias, envidia, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos. Y los afectos o lo que hay en el corazón cambian la manera de pensar. Atención, que esto es importantísimo. Si una persona deja que su corazón se contamine, así haya aprendido la escritura, vende, regala, prostituye sus principios, porque los afectos malos le invadieron el corazón. Y una persona puede llegar a volverse un apóstata. Y recuerde usted quién es un apóstata. Es alguien que niega la fe, pero además es alguien que blasfema contra la fe. Es alguien que blasfema y maldice la palabra de Dios y los principios de Dios. Y los afectos le ganan, y en el proceso de pensamiento le cambia la manera de pensar. ¿Cómo cambia la manera de pensar? Por la perversión, por los afectos. El diablo está trabajando mucho en eso. Lo hacen los niños, en los viejos incluso, que como digo yo, los que ya se les ve la lápida en la espalda rumbo al cementerio. Aún así. Entonces, seamos bien claros, del fruto que hay en el corazón está el proceso del pensamiento. La Biblia habla de pensar mal en los corazones, Mateo 9:4. En el Salmo 51:10, qué oración tan espectacular. Yo creo que es una de las mejores que hay en la Biblia. David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Corazón limpio, espíritu recto dentro de mí. Qué oración más bella. Yo creo que esa oración la deberíamos hacer todos y decirla a todos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que significa inclinación,
tendencia, oiga bien, inclinación. Hoy hemos dado términos muy claves. Inclinación o tendencia hacia lo bueno. Podemos decirle: Dios, por favor, limpia mi vida de toda tendencia maligna y dame una tendencia o inclinación hacia lo limpio, hacia lo bueno. Gracias al Señor. El corazón definitivamente está bien relacionado con nuestras intenciones. Vamos concluyendo. Lucas 2:35. Lucas 2:35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta era una profecía tremenda. La Biblia dice que José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús, de su hijito. Y fue un ancianito el que profetizó en el templo y dijo a su madre María: he aquí que Jesús está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Pobrecita María, ver morir a su hijito en la cruz, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y a mí me gusta aquí, antes de concluir, la palabra pensamientos, porque del original es dialogismos. Dialogismos, que significa razonamiento interior, consideración interna de la intimidad del ser humano. Disputas, dialogismos, el pensamiento de una persona que delibera consigo misma, arreglando cuentas. Por eso la Biblia dice que ¿quién más conocerá el corazón del ser humano sino Dios y el mismo ser humano? La intimidad de nuestra vida. Oh, mis amados, con santo temblor y temor tenemos que decirle a Dios: Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos decirle como David, y debemos decirle porque nadie está exento. Cualquiera que se crea el más puro y el más santo, y que diga como el Señor Jesús le habló a la multitud: ah, ustedes quieren apedrear a esta mujer, cochinos. Y empezó a escribir en el suelo, y los teólogos, y yo creo que estoy de acuerdo, empezó a escribir el pecado, los pecados, y a lo mejor nombres propios. En el piso puso nombres propios, y uno a uno se comenzaron a ir. Uno a uno. Y siempre me ha sorprendido en esa palabra de la Biblia, de los que juzgaban al que había caído y le condenaban y no tenían misericordia, que ellos también tenían sus dialogismos y tenían la intimidad de su corazón, y el Señor sabía, y por eso uno a uno se fueron yendo. Pero la Biblia, y es lo que digo en ese pasaje de la Escritura, me sorprende mucho, y dice: comenzaron a irse, empezando, dice la Biblia, desde los más viejos, que son a veces los que más inmisericordias son con los que menos edad tienen con los jóvenes. Y dice que empezaron a irse comenzando por los más viejos. Puercos, cochinos, desde los más viejos. Nadie está exento. Entonces nuestra oración debe ser: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y le podemos agregar: Dios, guárdame, por favor, cuida mi vida hasta el final, porque mientras tengas un suspiro de vida, no estás exento de que algo pueda suceder. Pero debemos decirle: Dios, cuídame de llegar a ser un apóstata.
blasfemo, apóstata, alguien que niega la fe, alguien que se vuelve atrás, alguien que por los afectos del corazón deja que se cambien los pensamientos de Dios y la palabra de Dios. Esto es muy clave. Les hablé del Lep. Y el otro corazón, ese es muy fácil. Cardia, 2 corazones heridos. Cuando nuestro corazón Lep está enfermo, el otro corazón, cardia, sufre. David dice, en mi corazón sentía punzadas. ¿Sí? Estaba al borde de un infarto cardíaco. El corazón Lep puede llegar a producir una desestabilización de nuestra tensión arterial, de nuestro corazón, y dañar las aurículas y los ventrículos y hasta luego. La Biblia habla de ambos corazones, del cardia y del Lep, pero el Lep es determinativo. Vamos a orar. Voy a invitarle en este día, Señor, digámosle, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, quiero serte fiel hasta el final. El que esté libre, tire la primera piedra, tenga compasión y dígale, Dios, solamente deseo. Ahora guardemos a los niños, cuidemos mucho a nuestros niños. Insisto, los psicólogos están siendo más contundentes que los pastores y eso nos avergüenza. Por eso tenemos que ser contundentes nosotros también. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, ayúdame a ser misericordioso con los demás y que yo jamás me vuelva un apóstata. Amén. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Aleluya. Padre celestial, querido Jesús de Nazaret, gracias por el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana en nuestra iglesia. Señor, gracias por el fluir de tu presencia. Señor, gracias por el fluir de tu Espíritu Santo, Señor, en esta congregación. Gracias, Señor, por el fluir de tu santa palabra en esta congregación. Señor, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti, Señor. Gracias. Hoy, Señor, te adoramos y bendecimos. Y gracias, Señor, por ministrarnos. Señor, danos, por favor, la sabiduría, el espíritu de inteligencia. Danos, Señor, el mover, el ungir de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Señor. Danos, Señor, la unción, la protección, Señor. Y danos, Señor, el fluir que nos guarda, que nos cubre, que nos anida en tu mano, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret.